Del resto de parámetros que nos podemos encontrar para definir las propiedades de la fuente, quizá el más importante sea ese font size, que aquí lo tenemos definido con píxeles, 10 píxeles, que es una medida, una unidad muy utilizada dentro del desarrollo web. Veremos más adelante que justamente para las fuentes pues, se utiliza otra unidad como el EM y que está referenciada a las referencias padre de ese elemento, pero como no hemos visto aún teorías de cajas ni cajas, pues vamos a dejarlo en que uno de los parámetros más utilizados para definir el size de una fuente va a ser esos píxeles. Otros parámetros, como decíamos, pues tenemos bastantes que se utilizan en mayor o menor medida, simplemente nombrarlos para saber que existen, que cuando los necesitemos vamos a la documentación y vemos su uso, como el font style, que aquí tenemos el italic, es decir, el ponerlo en cursiva o desactivarlo. No suele ser muy normal el desactivar un cursiva porque normalmente no está en cursiva. El font wave, aquí sí que para hacer determinados efectos pues es interesante utilizar este font wave, que tenemos el normal, el bold, que es el típico negrita, lighter, bolder, o incluso utilizar un valor numérico para justamente eh, controlar el porcentaje o el tamaño de esa negrita. Tenemos también el text transform, muy utilizado sobre todo, bueno, el text transform no, el text decoration, ahora iremos al text decoration. El text transform se utiliza sobre todo cuando en títulos queremos transformar, por ejemplo, el texto en mayúsculas o cuando queremos utilizar párrafos que empiece cada párrafo con una letra en mayúscula. En el text decoration, que era el que habíamos introducido anteriormente por error, tenemos justamente el known. El known es interesante para temas de la etiqueta A, que en muchas ocasiones por defecto viene subrayada, y bueno, utilizando este non, pues la desactivamos. Después tendríamos el subrayado por encima, el tachado, pues diferentes tipos de estilos que en la documentación que estamos utilizando continuamente de Mozilla podremos ver y podremos ver ejemplos. Vamos a aplicar diferentes estilos a diferentes etiquetas para ver lo que justamente acabamos de estudiar teóricamente. Vamos a aplicar, por ejemplo, que nuestro H2 va a tener un tamaño pues de unos 18 píxeles, es decir, lo vamos a agrandar bastante. Habéis visto que es tan sencillo como definir ese font size y el tamaño. Vamos a definir también esa capitalización de los P mediante ese eh, text transform con capitalizar. Muy bien. Y bueno, pues podríamos elegir que este segundo párrafo vamos a hacer que el font wave sea de 800. Muy bien, con estos cambios vamos a ver el resultado. Recordemos que hemos cambiado el título, hemos hecho un capitalice de la primera letra de los párrafos tipo P y además que en esta etiqueta de segundo párrafo, en este ID, volvemos al mismo span que antes habíamos hecho un cambio, vamos a hacer un engrosado de hasta 800. Muy bien, vamos a ver el resultado, como decía, y vamos a nuestro documento y vamos a cargar. Bueno, en primer lugar, habíamos dicho que lo habíamos incrementado, pero realmente es todo lo contrario, lo hemos hecho más pequeño. Bueno, vamos a hacerlo un poco más grande, 36 píxeles. Ahí está. 36 píxeles, lo hemos hecho mucho más grande. Por otro lado, tenemos que los párrafos A, el text transform, los tenemos capitalizados. Vamos a quitarle esta L para que veamos el efecto, porque ya los teníamos con letras en mayúscula.
Y ahora vamos aquí, este lorem se supone que tendría que salir en mayúscula y sin embargo con el capitalize pues ya lo tenemos en mayúscula. Y por último tenemos este engrosado con este 800 de esta etiqueta mediante ese font weight. Bueno, diferentes elementos que podemos ir aplicando para que nuestro texto, nuestro contenido sea más vistoso o que esté acorde a un diseño que hayamos realizado.